Adora. Bueno, bueno, qué lindo encontrarnos, poder hasta tener este espacio de interacción más real. Yo les digo, voy a comenzar a hablar, pero todos tienen los micrófonos habilitadas, así que cuando quieran, interrumpen, se desilencian y pueden consultar aquello que no entienden. Y hacia el final vamos a hacer específicamente consultas sobre el trabajo final. Así que no sé si pudieron ver la consigna, pero ya está cargada en el Classroom. Parece larguísima, pero en realidad es una consigna muy sencilla y lo que hay son muchas aclaraciones que suelen surgir como preguntas, así que hay muchas aclaraciones de cómo citar, cómo es el proceso de escritura, recomendaciones sobre información complementaria y distintas fuentes a las que pueden recurrir para hacer su trabajo. Bueno, hay mucha desinformación, pero en realidad es un trabajo bastante libre, digamos, es un ensayo en el cual deben recuperar las herramientas conceptuales y los textos de bibliografía obligatoria que vimos a lo largo de toda la materia, ¿sí? Pero bueno, hacia el final, por ahí hacemos un espacio de consultas. Antes que nada, para un poco cerrar con los contenidos teóricos, teórico-prácticos, teórico-prácticos políticos, como venimos diciendo desde el principio de esta materia, nos parecía interesante poder darles este texto de Chantal Mouffe, que se llama Por un populismo de izquierda, porque de algún modo recorre, condensa toda la perspectiva teórica de la teoría del discurso, de la teoría de la hegemonía, que venimos trabajando desde el principio de esta materia, de este cuatrimestre, pero además hace una propuesta actualizada, digamos, revisa algunas de sus formulaciones, de las formulaciones teóricas que realizó con Ernesto Laclau, tanto en Hegemonía y Estrategia Socialista, que es un trabajo que hemos tocado con el texto de Hernán Fair, si recuerdan, el de las fronteras antagónicas, y también en el texto La razón populista, que es como el texto que consagra a Ernesto Laclau para trabajar sobre esta lógica política, esta lógica que él llama populismo, pero que no es nada de lo que dicen los medios que es el populismo, digamos. No tiene nada que ver con lo que el sentido común asocia a populismo, sino que él se tomó un trabajo teórico para resignificar y redignificar, diría yo, esa categoría, ¿no? Le dio la dignidad de estatuto teórico, ¿no? Como la charla de Celsi que teníamos la semana pasada, hablábamos de que él le redignificó la teoría, la categoría de militancia. Bueno, Ernesto Laclau ya había hecho esto con la categoría de populismo en el año 96, ¿no? Quizás antes se fue un poco a la vanguardia, ¿no? Porque antes de que empezaran los gobiernos populares propiamente dichos en América Latina, ¿no? Pensemos que los gobiernos populares empiezan en el 99 con Hugo Chávez. Antes estábamos en pleno neoliberalismo, todos los gobiernos de América Latina eran neoliberales plenos, ¿no? Y además las academias estaban en una situación de neoliberalización, ¿no? Las academias estaban discutiendo la privatización, las universidades estaban discutiendo el arancelamiento, la restricción al ingreso, también las teorías estaban de alguna forma atravesadas por esta ideología, porque eran teorías puramente de corte posmoderno, ¿no? La corriente hegemónica en el campo académico era el posmodernismo, ¿no? Como charlamos en algunas clases, era esa teoría que decía que no tenía más sentido hablar de grandes teorías sociales, ¿no? De grandes relatos. No había una historia que vaya hacia algún lado, ¿no? No había una historia, no había un sujeto histórico que se fuese a hacer cargo de la transformación histórica, ¿no? Ya no era el proletariado, ya no había otra posibilidad de orden social vigente, ya no iba a haber comunismo, no había una lógica de progreso, el racionalismo moderno, ¿no? Se basaba en esta lógica que era el progreso. Estamos mejorando, ¿no? La ciencia nos hace mejorar. Lo que sabemos mañana, lo que vamos a hacer mañana va a ser mejor que lo que sabemos hoy. Y esa lógica de alguna forma se rompió con la posmodernidad porque hubo algunos desencantos o algunas desilusiones históricas que hicieron que ya se presintiera de que el capitalismo era la única vía posible, ¿no? La única alternativa.
Y esto es algo que también, como veíamos en la clase de Harvey, que también el capitalismo promocionaba, ¿no? Se promocionaba a sí mismo como la única alternativa. No hay nada por fuera del consumo, no hay nada por fuera de vender tu fuerza laboral en el mercado a través de las leyes, de la oferta y la demanda, y adecuarte a esa única alternativa de sociabilidad posible. Se dejó de cuestionar que muchas cosas no deberían ser consideradas mercancías, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos con la clase de Milcíades Peña los presupuestos sobre el capitalismo? Hablábamos de la mercantilización de todo. Todo pasaba a ser considerado una mercancía. El trabajo, el agua, el derecho a la comunicación, ¿no? El derecho a la conectividad, muchas otras cosas que son quizás más vigentes. Hoy empezamos a cuestionar que no deberían ser mercancías, ¿no? Que deberían ser derechos humanos, que deberían ser servicio público esencial, ¿no? Hace muy poquito empezamos a cuestionar que quizás, obviamente motorizado por la pandemia, y esta situación de hipermediatización y hipervirtualización de todo, empezamos a cuestionar que de repente esto que parecía una lógica de que vos tenías que poder comprar tu celular con cierto dinero y la computadora también, y pagar el servicio de internet y todas esas cosas que está naturalizado que hagamos, es totalmente promotor de la desigualdad que pensemos las cosas así, ¿no? Quien tiene acceso y quien no tiene acceso es como si fuese una cuestión natural, ¿no? Decíamos desde el principio de esta materia, se naturaliza, se crea como como naturaleza, cuando en realidad es una condición histórica, cuando se construyó históricamente que era natural que si queremos tener la computadora, el teléfono, internet, tenemos que pagar, ¿no? Esto se puso claramente en cuestión hoy en día porque, a ver, si no tuviésemos acceso a la conectividad, no tendríamos acceso a otro derecho universal básico, que es el derecho a la educación, ¿no? Como lo vemos en este mismo contexto. Entonces, si esa herramienta es la plataforma para poder tener o no ese otro derecho, se vuelve también un derecho. Pero esto es un debate de hace cuánto, ¿no? 2 meses, 3 meses. Empezamos a discutir de vuelta el capitalismo en ese sentido. Quizás con la pandemia también se puso en cuestión en muchísimos países, y en este también, el derecho a la salud, ¿no? Este derecho a la salud y al conocimiento, ¿no? Porque pensemos que toda la discusión en torno a las patentes, al acceso a las patentes, tiene que ver con una discusión de si el conocimiento puede ser mercantilizado o no, ¿no? Si el conocimiento puede obedecer esas reglas del sistema capitalista, o si el conocimiento es en realidad un derecho universal, o es en realidad es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué no podemos pensar que el conocimiento, lo que producen los y las humanas, en realidad es patrimonio de toda la sociedad? Porque para que algunos puedan tener tiempo para sentarse, pensar y escribir, hay otros que están resolviendo otra parte de la vida en comunidad, ¿no? Entonces, bueno, esta discusión, hoy en día, no sé cómo me abro tantas ventanas y me voy tan lejos, pero cualquier cosa me interrumpen y me dicen, pero, ¿cuál era el tema? ¿No? Lucas, sobre todo vos, tenés la responsabilidad de interrumpirme y bajarme a tierra. Yo voy a ir por las Pero ramas bueno, más, por eso no te interrumpí. Te iba a decir encima de la inversión de los estados en ese desarrollo de ese conocimiento y esas vacunas, ¿no? Digo, para sumarle. Pero te iba a hacer irte por las ramas aún más todavía. claro, claro, bueno, esa tensión entre Estado y mercado, que no es de hoy, pero que hoy toma otra dimensión, también es una discusión sobre el sistema social, económico, político en el que estamos inmersos, el orden social en el que estamos inmersos. Chantal Mouffe, en este libro de Un populismo de izquierda, un poco retoma esta nueva crisis, si se quiere, del neoliberalismo, cómo se está poniendo en crisis ese sistema hegemónico, pero también retoma, si se quiere, una de sus falencias, o uno de sus déficits teóricos, o uno de los desencadenantes que tuvo la teoría del populismo, que es esta pregunta, que también la trabajamos la semana pasada, creo, con Celsi, que es si populismo puede ser cualquier cosa, ¿no? De izquierda, de derecha, de centro, como el pueblo es un significante vacío, entonces cualquier sentido, cualquier demanda
puede llenar ese significante. Entonces las demandas populares pueden ser también, por ejemplo, demandas nacionalistas, fascistas, ¿no? Racistas, la demanda del pueblo, solo porque es pueblo, porque es sujeto popular, ¿no? Porque pertenece a determinada clase social, es echemos a todos los extranjeros porque los migrantes son los culpables de todo, no sé qué, o la culpa es, porque esto es una operación que la analizábamos un poco con Celsi también, la culpa es del pueblo porque son todos vagos, porque son todos planeros, ¿no? Ese discurso no emerge de la oligarquía conservadora. Puede incluso emerger, o sea, emerge de los medios de comunicación hegemónicos, la oligarquía conservadora, digo, emerge de todos esos sectores, pero también puede emerger del propio pueblo. Puede emerger dentro del seno del pueblo, ¿no? Que es un poco lo que Damián Celsi lo que llama la interiorización del antagonismo, ¿no? Dice, el antagonismo ya no está afuera, ya no es los oligarcas, la puta oligarquía, sino que el antagonismo está en el seno del pueblo, cuando se transforma en un antagonismo entre politizados y politizadas y cualunques, ¿no? Toma esta categoría del cualunquismo para identificar a aquellos que no aceptan esa contradicción con la oligarquía, que no la interiorizan, no la internalizan, y que hacen de esa contradicción una culpabilización al mismo pueblo, ¿no? Culpan al pueblo, a los otros pueblos, a la otra parte del pueblo, a la parte politizada, de ser quienes generan conflicto en la sociedad, rompen la paz social, están todo el tiempo reclamando, no dejan trabajar porque están movilizándose, ¿no? Ese cualunquismo que se cree inocente, dice Celsi, no se cree inocente porque en realidad no hizo nada mal, sino que es el otro el que viene a dañarlo, ese cualunquismo en realidad lo que hace es no hacerse cargo, ¿no? La diferencia que él marca entre los politizados y las politizadas y los cualunques es entre los que se hacen responsables de que los males de la humanidad son asuntos propios, o sea, de la injusticia, la miseria propia o la del vecino y vecina, cualquier mal que podamos mencionar es problema nuestro. ¿Por qué? Porque podríamos hacer algo para revertirlo, ¿no? Porque queda en cada uno hacerse cargo, y si no puede uno solo o una sola, es además de hacerse cargo, organizarse con otros para generar esa voluntad consensual factible, ¿no? De la que hablaba Dussel, decía que la voluntad, el deseo, para poder llegar a hacer algo concreto, a realizarse, debía ser además consensual y factible. O sea, uno necesitaba consensuar esa voluntad con otros y otras, y además debía buscar los medios para hacerlo factible, ¿no? Entonces, si uno no se hace cargo de todo eso y está siempre responsabilizando al otro, si siempre piensa que la culpa es de los demás, que no podemos progresar, la culpa es de los demás, que la Argentina sea no sé qué, la culpa es de los demás, ¿no? Entonces termina siendo un cualunque. Ese antagonismo en el seno del pueblo es muy interesante para pensar este momento histórico. Porque si tenemos un pueblo que, si se quiere, vota en contra de sus intereses, ¿o no? O que vota a la derecha explícitamente llamada derecha, porque se autodenominan derecha, lo cual es bastante inédito de este momento. Bueno, entonces tiene que haber algo que funciona a nivel de construcción discursiva, a nivel de construcción de hegemonía, que hace que el pueblo no reconozca que esas clases que eligen como representantes los van a dañar, no le van a favorecer en su materialidad o en su reconocimiento simbólico. Digo, José, ahí en la formación de esos cualunques, digo, cómo por lo menos en la Argentina, digo, desde los medios de comunicación y también cierto sector de la política apuesta a la formación discursiva de esos cualunques. Digo, fíjense cuando, digo, inclusive productos políticos que han pasado por el gobierno, digo, dicen no venir de la política, dicen no representar a la política, dicen desconocer la política, casi como si eso fuese una cocarda o una distinción, porque todo lo que viene de la política es malo, es nocivo, es corrupto, digo. Eso es una operación muy fuerte, digo, y que ahí se mete en el sentido común de ese pueblo, que muchas veces no solo vota en contra de sus intereses, sino que genera discursos muy fuertes en contra de sus intereses, diferenciándose, ¿no? Por ahí
del que tiene en la esquina de la casa porque es, o está metido en la política, o porque es más vago, porque es más planero, porque es más negro, por lo que fuera, digo, pero al fin y al cabo es más parecido a esa vecina, el vecino que tiene en la esquina, que la representación política que le dice que la política es mala y es nociva, y termina siendo realmente para ese ciudadano y ciudadana su única herramienta de transformación social y cultural posible. Digo, ahí me parece que hay una fuertísima operación. Totalmente, totalmente. Y eso que decís, cualquiera lo puede descubrir, digo, está en todos los barrios. En cualquier barrio decís, bueno, el problema es la delincuencia, pero es el de acá, el vecino, el que trae la droga, el que no sé qué, no sé, siempre se están responsabilizando o diferenciando entre las propias clases populares, ¿no? Entonces, esta operación que es justamente una sobreestigmatización, ¿no? O trabajan en favor de su propia estigmatización. ¿Por qué? Porque, bueno, claramente ahí hay una reproducción del discurso de los medios, hay una asunción de cierto discurso, pero no uno mismo, sino repelida para afuera, para el de al lado, para el más cercano. Sí, ¿Le puedo hacer Tiago. una consulta? Sí, El claro. cualunque en este caso, como es de quejarse, de siempre culpar al otro, para usted, ¿qué debería de hacer en cuestión? Como para cambiar algo. ¿Que debería ser el que se queja o el otro? No, el cualunque sería en este caso. El cualunque. Bueno, el cualunque no es una posición esencializada, no es una identidad que, bueno, soy cualunque y voy a ser siempre cualunque. Lo que propone Celsi, retomando la categoría de él, es que la formación de cuadros políticos o la formación de más militantes, la ampliación de la militancia como sentido de la vida, lo que hace es ir transformando a esos cualunques, porque hacen una operación muy fácil, que es que dejan de tirar la pelota para afuera y se empiezan a hacer cargo de resolver sus propios problemas y los problemas de los de al lado, ¿no? Es una cuestión solidaria y egoísta, porque hacerse cargo es también hacerse cargo de uno mismo, y lo que dice Celsi, que es muy interesante, que es que, la persona que se hace cargo de uno mismo y de la humanidad, si se quiere, es libre. O sea, el concepto de libertad de Celsi es ese: el pueblo es libre cuando se hace cargo de uno mismo, de sí mismo, ¿no? Se hace cargo de transformar sus condiciones de subordinación, que es un poco lo que decía Lucas recién, ¿no? ¿Cómo vas a transformar tu situación de vida? Porque en realidad tu situación de vida no es porque vos te la buscaste o no es tu responsabilidad, sino que es porque hay una situación de exclusión social, de desigualdad, de pobreza estructural, digo, todas esas características que sabemos que genera el sistema capitalista. No hay otra forma de que transformes tu situación de vida si no es a través de la herramienta de la política. Entonces, la politización, en realidad, para Celsi, el proceso de politización tiene que ver con con asumir que la política es la herramienta de transformación. Y no es una consigna esto, sino que si vos querés resignificar la situación económica en la que estás, resignificarla, discutirla, reclamar otra cosa, organizarte con otros para visibilizar esa situación, que salgan los medios, cortar la calle para que den una respuesta porque es injusta situación. Todo eso es política. Entonces no hay otra forma para transformar ese sistema que no sea a través de la lucha política, ¿no? ¿Te contesté, Tiago? Sí. Sí, perfecto. Sí, quizás yo le sumo a eso, José, una ¿Puedo? cosa más. Ah, perdón. No, dale, Fernando. Dale, Lucas, si querés. Yo, porque lo que entendí de Damián, el cualunque deja de ser cualunque cuando empieza a militar. Exacto. Ahí, igual yo considero que el cualunque va a existir siempre. No va a dejar de existir. Y otra cosita, Damián, bueno, en el texto habla de los intelectuales. El otro día dijo, no, ya los intelectuales no existen. Entonces, ¿con qué nos quedamos ahí si hablamos en el final, en el trabajo? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo que dijo a lo último o con el texto? Sí, yo creo que en realidad, primero coincido completamente, ¿no? Cuando yo decía esto de asumir la politización como herramienta de transformación, es la militancia. La militancia es la acción concreta, activa, para transformar esa situación simbólica y material. Y respecto a los intelectuales orgánicos, yo creo que la crítica que él hace, obviamente retoma el concepto de Gramsci, de intelectuales orgánicos,
en la función de cuadros políticos. Él lo llama de otra forma, ¿no? Pero cuando él habla de cuadros políticos en su teoría, habla de la gente que promueve esa militancia, la gente que promueve esa toma de conocimiento sobre la situación social, de alguna forma, ¿no? Que puede promover esa desnaturalización del orden existente como único orden posible. Entonces ese es el rol de los cuadros políticos. El tema con el intelectual, la palabra intelectual, es que presupone que hay otros que no lo sean, o porque no tienen, presupone que uno es como un recipiente vacío que acumula conocimientos, y cuando acumula conocimientos, la teoría marxista, la teoría populista, etcétera, entonces va a tener más herramientas, va a ser otra cosa en la sociedad. Y no, en realidad lo que te diferencia es la militancia, es la acción concreta, no tener o no tener un conocimiento y un saber. A eso iba. Yo soy Palunque, empiezo a militar y me convierto en un intelectual orgánico. Claro, un poco esa sería la lógica. Él lo llama cuadro político. Está bien. Gracias. Pero el propio proceso de militar es el que te va haciendo adquirir experiencia concreta, ¿no? Eso sí, también son saberes, ¿no? Fernando, creo que quería preguntar algo. Gracias. No, iba con el mismo tema digamos, más o menos del Cualunque, que es una persona influenciada, digamos, que tiene la opinión formada por lo que consume, a diferencia con el politizado por ahí. Después otra cosa que me quedó haciendo ahí. Si ponele, como dice en el texto ahí, que el neoliberalismo está en crisis, con el tema este de pasar de, digamos, el conocimiento, adquirir conocimiento por el tema de las redes y capitalizar todo esto, mercantilizarlo, ¿cómo no se pudo contrarrestar eso? ¿Cómo se puede hacer para que, digamos, no se sigan llenando los capitalistas de plata con esto que inventaron ahora? Si tenés la respuesta. No. Sí, a ver, en principio me parece que todos somos, entre comillas, ¿no? Consumidores de discursos. Digamos, todos somos receptores de discursos y tenemos unas ciertas condiciones de reconocimiento de esos discursos. ¿Cómo se van transformando esas condiciones de reconocimiento? Bueno, justamente con la participación, ¿no? Cuando uno participa en determinadas instancias, quizás adquiere otros discursos, circulan otros discursos. Si tu participación es meramente como espectador de la televisión y de los medios hegemónicos, entonces vas a tener limitado el campo discursivo. Pero para la teoría de la hegemonía, todos los discursos están en tensión constante. Lo que tenemos en la lucha por la construcción de la hegemonía es una lucha discursiva, de distintas perspectivas y miradas del mundo. Entonces, para poder reconocer otros discursos, básicamente tenés que oír otras voces. Por eso siempre volvemos a decir el rol de los medios, la batalla cultural, termina siendo esencial porque tiene que ver con la posibilidad de escuchar otras cosas, ¿no? Y eso es básicamente la posibilidad de construir otras identidades. Cuando hablamos de otro periodismo, en realidad hablamos de construcción de otras audiencias también, y hablamos de construcción de otros sujetos. Si tenemos los sujetos construidos solamente por el discurso del consumismo neoliberal individualista, bueno, ¿qué sujetos pensamos que van a votar esos sujetos, ¿no? ¿O qué comunidad vamos a tener? Si lo único que escuchan es que tenés que hacer mérito para tener éxito, y que tenés que comprarte tal cosa y poseer el auto, la casa y el no sé qué, y que ese es el modelo de individuo ideal que hay en la sociedad, ¿no? Si tenemos solo ese discurso, está claro que vamos a tener subjetividades neoliberales. Tenemos que poder poner discursos que tengan otros horizontes de deseo para la gente, ¿no? Que es un poco lo que dice Mouffe también, que ahora lo vamos a ver, pero si queremos combatir el deseo neoliberal, tenemos que construir otras formas de, otros deseos que sean atractivos, que involucren la afectividad de la gente. Tenemos que desear otra cosa, y eso es lo más difícil. Lucas, ¿vos ibas a decir algo? No, yo iba a decir dos cositas. Primero iba a decir esto cuando preguntaba el compañero Tiago, esto de militar, digo, si bien venimos hablando de CELS y tuvimos en la charla y demás, en esta desestigmatización de la palabra militancia, por ahí no la pensemos en clave de pechera de la Cámpora y la JP, ¿no? Sino en clave de organización con la comunidad, de eso, de organizarse, de ver las demandas de los vecinos y las vecinas. Por ahí lo encasillamos enseguida
digo, por lo que vemos todo el tiempo que es la militancia, y por ahí, digo, démosle una mirada y un abanico más amplio en este caso cuando hablamos de la militancia y de la organización política. También entra la pechera de la cámpora, ¿no? Digo, en esa amplitud. Y acá, nada, Uriel, ponía que Pablo Chacón en el chat, en su punto de vista, dice que el cualquismo es el heredero pacífico de la última dictadura cívico-militar. Y me parece re interesante esa definición. Yo siempre yo milito políticamente, y cuando militaba en la escuela secundaria, siempre hablábamos que hay un gran heredero de la dictadura militar en la escuela, que es el miedo a la política, justamente, al no te metas, al cuidado que haces acá, cuidado a lo que te puede pasar, y me parece que está muy en sintonía con esto que pone el compañero, ¿no? Justamente, digo, uno de los primeros proyectos liberales en la región es la dictadura militar. Digamos, fijémonos qué sentido común nos deja heredado acá con esta definición interesante, y bueno, y cómo lo ha profundizado en los años 90 puntualmente, y en los últimos 4 años también. Totalmente. Sí, en la dictadura, esto que decimos del cualunque, que le echa la culpa al otro, que el politizado es malo porque está todo el tiempo poniendo problemas y conflictos, en la dictadura directamente funcionaba como plan de exterminio, ¿no? Porque, ¿qué se decía que eran los subversivos? Los subversivos eran el virus social, era lo que dañaba a la sociedad, lo que corrompía a la sociedad, y por eso los perseguían y los asesinaban y los desaparecían, porque era la posibilidad de pensar en otro orden social, ¿no? Y se los encasillaba siempre en un mismo orden a todos. Cualquiera que no piense como yo es el enemigo. Claro, claro. Sí, totalmente. Lo que hicieron fue construir la categoría de subversivo. Ahí adentro entraron niños de 16 años que militaban por el boleto estudiantil. O sea, la categoría subversivo es un estigma como la categoría pibe chorro, y adentro no importa, es contingente lo que haya. Puede ser el pueblo mapuche, puede ser los choriplaneros, no importa. El tema es que construyeron un enemigo interno, ¿no? Profe, ¿se escucha? Sí. Ahí va. No, nada, quería decir para agregar a esto que cuando arrancó Tiago preguntando qué haría el cualunque como para salir de esa posición. Sí, bueno, lo que haga está como por fuera de nosotros, más que nada es lo que podríamos hacer nosotros para que él salga de esa, y me parece que lo más importante es priorizar esta cuestión de lo colectivo, que sí va de la mano con la militancia, pero más que nada porque, no sé, yo lo veo en las cuestiones que, no sé, te cruzás con un vecino que te dice, no, yo soy apolítico porque no me caso con nadie, porque la política me parece una mierda, no sé qué, y uno sí, se lo puede poner a discutir en ese momento, pero cara a cara en la situación esa, cada uno va a tener sus verdades y va a ser imposible. Lo mismo pasa como en las redes sociales, que, no sé, está lleno de posts de Instagram o de Facebook que la gente comenta cualquier barbaridad y vos te pones a leer y le decís, nada, que es imposible contestarle a toda esta gente, y más del otro lado, desde un chat. Entonces es como que la herramienta de transformación va por otro lado, por lo colectivo, y es también en el momento cuando uno se encuentra con personas que están por la misma causa, ¿no? De uno en el que se siente un poco mejor y se da cuenta que hay posibilidades de cambio y de transformación, a diferencia de sentado enfrente de un celular o charlando con el vecino, más cuando esta cuestión de lo que hacen los medios y lo que se ve en redes sociales es una cuestión de, bueno, fuera lo colectivo, arriba lo individual, y la libertad individual de pensamiento como lo que te hace ser libre, ¿no? Toda esta cuestión de lo libertario, ahora que además está muy de moda, ¿no? Como otra vueltita hacia la derecha, me parece, ¿no? Que es bastante jodida, porque me parece que hay mucha gente ahora que todavía no dimensionamos, pero puede llegar a verse en los padrones cuando se vote, que está medio tirando para ese lado. Entonces, si, bueno, lamentablemente después en las elecciones no va como uno le gusta o no va bien, me parece que la salida es por lo colectivo, y de última, bueno, si desde lo propio no puede cambiar el país entero, porque tenemos 40 millones de habitantes o más, por lo menos puede cambiar la realidad de tu barrio, la realidad de tu ciudad, y etcétera. Totalmente. Sí.
la verdad que muchísimas cosas súper interesantes dijiste, Juan, para analizar. Me quedo con el tema de la discursividad que generan las redes sociales, ¿no? Que es una discursividad, bueno, ahora se le llama discursos del odio, pero que tiene que ver justamente con esa cuestión del anonimato, de no hacerse cargo, de poder hacerlo desde un seudónimo, ¿no? Desde la irresponsabilidad que significa esa individualidad virtual, porque además no es una persona real, ¿no? Y que claramente de ahí no se puede construir acción colectiva, ¿no? Son todas individualidades. Podemos claramente construir una organización y tener un perfil de Facebook, un perfil de Instagram, pero es una herramienta más para la organización colectiva que en la dispersión se ve súper diseminada como estrategia política. Va a ser uno de los desafíos de este año, yo creo que nadie tiene la respuesta, pero que tiene que ver con cómo poder dar esa discusión desde una horizontalidad que además es falsa, esa horizontalidad de Twitter todos somos lo mismo, ¿no? Entonces no importa la historia, no importa las luchas, no importa, no, es como una cuestión donde todas las voces aparecen igual y valen lo mismo, y además con esta actitud bueno, podríamos decir una actitud libertaria, para nombrarla de alguna forma, pero es una actitud en el cual lo revolucionario parece ser violento, ¿no? Ser contestatario parece ser que es denigrar al otro, que lo revolucionario, creo que lo decía Celsi el otro día, o estoy mezclando otra charla, pero ¿qué problema tenemos cuando la juventud piensa que lo revolucionario es sacarse el barbijo? ¿No? Cuando la juventud piensa que no cuidar al otro es como un acto de libertad, ¿no? Me saco el barbijo, entonces ese es mi acto de libertad. Hay muchos conflictos, digamos, que esta virtualización de casi 2 años que estamos viviendo van a generar en torno a cómo pensamos la sociabilidad. Y ahí, José, en esto que dice Juan, digo, me parece que dan en la clave de la batalla discursiva de este tiempo y de los antagonismos, justamente, y con esto que vos lo completás, José, el barbijo versus ponerse el barbijo. Digo, me parece que el otro día reapareció Cristina, que es una figura de la política más que importante, y justamente puso esto de manifiesto, dijo, ¿no? Libertad para mí solo, y que el resto se joda, no, esto es libertad colectiva. Digo, y por el otro lado, esto que vos bien decís, no, me saco el barbijo, mi acto de rebeldía individual, y me parece que justamente en esto que también preguntaba Fernando, digo, ¿cómo hacemos para combatir esto? Bueno, digo, me parece que esto es lo que se va dando, el propio proceso político va viendo en pugna dos maneras de ver el mundo, de ver la vida, de vivirla, de concebir al otro, y bueno, digo, y esos distintos proyectos políticos se van nutriendo y con el paso del tiempo se va viendo quién se impone y quién se hegemoniza, digo, pero me parece que hoy por hoy la batalla discursiva y política esté por ahí, si la salida de esto es individual o es colectiva, si lo revolucionario hoy es justamente cuidar al otro y ponerse el barbijo y no salir a contagiarse, lo revolucionario es salir a contagiarse y a matar al otro, digo, me parece que eso es lo que está en pugna en la actualidad, y vos, Juan, me parece que diste en el clavo, no sé si con intención o no, pero me parece que es eso, ¿no? Libertad individual o libertad colectiva es lo que se está dirimiendo hoy discursivamente los dos proyectos políticos más importantes de la Argentina, por lo menos. Y del mundo también, porque vemos lo que pasa en Perú y demás. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Perdón, José. Sí. Ahí con lo que dijo Juan y lo que dijiste vos, Lucas, de lo individual y de lo colectivo. Yo puedo hacer una militancia individual. Comenzar a hacerlo, ¿no? Esa es la confusión que Pues yo puedo militar individualmente, si bien, bueno, con ideas, y después voy haciendo lo colectivo. ¿Está bien Claro. eso? Sí, ese es el proceso que efectivamente marca Celsi, además, que él dice que la politización se da cuando uno interioriza el antagonismo, o sea, es decir, cuando uno entiende el conflicto, la contradicción principal, diríamos, ¿no? Cuando uno entiende esa contradicción principal, entiende ese conflicto, entonces se politiza. Ahora, uno se va dando cuenta en la práctica que solo no puede, y por eso se va construyendo colectividad y se va construyendo esos cuadros políticos y esa organización colectiva. Pero el proceso empieza con una interiorización, si se quiere, de un antagonismo. Gracias. ¿Quién preguntaba? ¿Agustín? Yo, no, sí que... Buen día primero. Para esto que también decía Juan y estábamos hablando, me parece que por lo menos a mí una de las cosas que me gustó bastante de la charla con Celsi es, bueno, que se relaciona también con esto de libertad individual o colectiva que veníamos hablando, que me
parece que es la idea de recuperar, de volver a tener fe, de volver a creer en la política como acto de transformación. Porque me parece que en el último tiempo, capaz hablando con varios de mis amigos o gente cercana a mi edad, capaz por las figuras políticas que hay acá, o por esa grieta que se ha abierto en el último tiempo, las discusiones, todo esto se ha perdido como cierta fe en la política. Bueno, esto de transformar la política capaz en una mala palabra, en algo como que se termina distorsionando, que no puede llegar a ningún buen punto, y me parece que también va en esto. Se ha apostado capaz más a la acción individual o a pensar más en uno solamente, esto que hablábamos de centrarse en las redes sociales solamente capaz y no ir más allá. Y me parece que sacando todo, como que lo que a mí me queda de la charla de Celsi, de esto que veníamos viendo, es recuperar la fe en que se puede transformar algo mediante la acción política, que la política puede ser esa plataforma, no es solo algo a lo que llegan algunos o algo que verdaderamente ya no tiene valor, que capaz se ha perdido por muchas acciones o por muchos personajes que han llegado y como que la han distorsionado de esa manera, pero me parece que lo importante puede ser eso, recuperar esa fe y que se puede transformar algo desde la política, y que es necesario, porque lo vemos también mucho en otras materias. Quedarse solo en la idea o solo en pequeñas acciones aisladas es como que no se puede generar un cambio, una transformación a partir de ahí. Es necesario materializarlo, llevarlo a un proyecto, me parece. Me parece que la política es recuperar eso como esa plataforma que es la que nos brinda esa posibilidad. Totalmente. Y ahí te agrego que además cualquier política tiene que empezar con lo que vos llamas fe, que Celsi lo llamó utopía, ¿no? Cualquier política tiene que comenzar con una proyección, con una esperanza en que hay otro horizonte, ¿no? Que hay fijar un nuevo horizonte para el orden social, un nuevo horizonte emancipatorio, un nuevo horizonte de transformación, nombrar esa cosa que va a estar en el futuro, ¿no? Eso, cuando hablamos de orden social, de transformación social, lo llamamos de distintas formas, ¿no? Algunos lo llamaban en la historia de la teoría política, algunos lo llamaron comunismo, otros lo llamaron justicia social, otros llamaron, tiene distintos nombres, y quizás tenemos que, era un poco lo que decía Celsi, pensar un nuevo nombre para eso que queremos, ¿no? ¿Qué es eso? Hoy tenemos la lucha feminista, la lucha igualitaria, la lucha ambientalista, un montón de luchas que van pensando en los derechos de la naturaleza, no solo del humano. Digo, hay muchas proyecciones de un mundo mejor que no le terminamos de dar una configuración para que la gente lo tenga de una forma tangible. Decir, bueno, ¿a dónde queremos ir? ¿Queremos ir a esta barbarie capitalista de destrucción y depredación de toda la naturaleza y de posible destrucción del mundo? ¿O queremos ir a este otro horizonte? Tenemos que ponerle un nombre, porque si no es muy difícil coordinar la acción, o sea, es muy difícil siempre las utopías y los horizontes funcionan como plataforma para la acción. Si vos tenés un proyecto, tenés un programa, básicamente, ¿no? Si tenés un futuro, tenés unos ciertos pasos para llegar a ese futuro. Entonces, eso es plataforma para la acción política, si no, son todas acciones dispersas. Tenemos que decir, vamos hacia acá. Y después lo otro que dijiste, que de la antipolítica, me parece que es, la verdad, un mal de época, pero que es mucho más común de lo que parece, porque hay muchos políticos que militan la antipolítica, ¿no? Eso es totalmente paradigmático, paradójico, que ocupan el rol de funcionario público, ocupan el rol de político, de militante político, y aún así hablan mal de la política, diciendo que los otros políticos son sucios, feos, corruptos, chorean, viven del Estado, bla, 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 pero lo que hacen en realidad es estigmatizar el propio rol que están buscando ocupar, ¿no? Así que eso realmente es paradójico. Si sigue, digamos, militándose la antipolítica, gana el mercado, está claro, o sea, gana la situación del orden capitalista existente. Pero lamentablemente hay como gérmenes internos dentro de la clase política que terminan defenestrando su propio rol, obviamente porque en realidad se disfrazan de políticos, pero en realidad son empresarios, o sea, no le importa la política, porque si no, no denostarían su propia actividad. Denostan la actividad porque son enviados del poder concentrado económico para defenestrar a la política, porque en realidad sus ganancias están en el sector privado, el sector corporativo. Si no, no se entiende que alguien sea tan autodenigrante. Claro, el otro día yo no lo quería interrumpir a Damián, ¿no? Pero ahora el político
hace política criticando al otro, pero no da soluciones. Entonces yo en un momento le puse, y hay proyectos políticos, porque antes vos ibas a una elección y te daban un folletito con todo el programa de la política o las acciones que iban a hacer y los planes, ¿no? Pero ahora nada, ahora se dedican a criticar al otro haciendo política. Entonces no se puede sentir a qué quieren llegar. Sí, ahí yo te porque, diferenciaría. Ah, perdón, ¿seguías? no, yo veo, bueno, a veces lo prendo a estos tipos de Canal 13, lo critican por esto, a Alberto Fernández, se contradicen ellos mismos. Porque o hace esto, está mal. Si vacuna, está mal. Si no lo vacuna, está mal también. Entonces, Sí. es todo criticar y nunca dar soluciones. Sí, totalmente. Ahí yo diría, bueno, un poco hablaron de la grieta también recién, digo, la grieta, el antagonismo, son condiciones históricas, son condiciones de posibilidad de la política, ¿no? Lo veíamos con Rinesi. La política es conflicto, es poner en conflicto y tomar posición, digamos, es poder justamente participar para entender cuáles son las alternativas en conflicto y estar en nosotros o en ellos, estar en alguna de las dos fronteras. Hay distintas formas de construcción discursiva, esto lo vimos también en la clase de FAIR. Hay dos formas de construir articulación y antagonismo, ¿no? O sea, es la relación de equivalencia, que un poco es esa de decir, bueno, yo quiero tal cosa, mi proyecto, mi utopía es tal, porque voy a tomar la demanda del sector feminista, de la lucha ambientalista, de la lucha por los derechos humanos, de la lucha por los jubilados, ¿verdad? Ahí yo estoy construyendo una cadena de equivalencias a través de un proyecto positivo, podríamos decirle, ¿no? Propositivo. Pero otra forma de construir política, o de construir articulación política, es a través de la diferencia. Entonces, cuando uno dice, estos son, bueno, como lo que escuchamos claramente todos los días en los medios de comunicación, o sea, los políticos que critican a la gestión, critican al gobierno o critican a otros, bueno, porque también es una forma de identificación. La diferenciación también es una forma de identificación y de construir identidad política, ¿no? Si vos decís, chau Macri, ¿no? Para decir un ejemplo que no es actual, pero hace un par de años, el Chau Macri aglutinó como significante vacío un montón de demandas insatisfechas, diríamos, ¿no? Un montón de reclamos contra un sector, y por oposición a ese Chau Macri se articularon identidades muy heterogéneas, porque, por ejemplo, se creó un frente que se llama Frente de Todos, Todas y Todes, ¿no? Pero en ese Frente de Todos está Massa, está Alberto, está Cristina, ¿no? Pensemos en cómo se realizó esa articulación, quiénes son esos todos que están dentro de ese frente. Todos los que se oponen a Macri, todos los que se unen para que Macri no vuelva. Entonces, ahí también hay una relación de diferenciación. Y claramente también lo fue cuando Macri asumió, porque Macri asumió con el discurso del cambio. ¿Qué era el cambio? El cambio al pasado, el cambio a todos los que vinieron antes, el cambio era por diferenciación a los 70 años de peronismo, dice que por diferenciación a todos los que estaban digamos, por identidad antiperonista, que no es algo nuevo, o sea que esa grieta viene, justo ayer estábamos recordando lo que fue el bombardeo de Plaza de Mayo, ¿no? El antiperonismo es una tradición histórica, tan histórica como el peronismo. Entonces esa grieta, esa contraposición, ese antagonismo existe desde hace muchos años, configurando identidades y sujetos políticos en la Argentina. Bueno, para mí ahí ganó por los Cualunques, Macri. Los Cualunques fueron los que lo designaron a Macri. Claro, pero es la misma operación. El Cualunque, ¿qué hace? El responsable es el otro. El responsable es Cristina, ¿no? La responsable es Cristina que se robó todo, ¿no? Claro. Es la misma operación que hacen los Cualunques. Sí. Para mí, yo lo veo así. En el caso de las operaciones, como el tema de libertad, cómo lo asimilan uno y el otro. Porque si vos mirás en los países así ultracapitalistas, o como Brasil o Estados Unidos, la cantidad de muertes que tuvieron con el tema de la libertad esta que otorgaba teóricamente capitalismo. Y acá, bueno, lo tomaban como que te esclavizaban
con el tema de la cuarentena. Claro. Sí. Gustavo, ¿ibas a decir algo? Si es conmigo, no sé, estaba esperando nada más, pero no sé si es conmigo o si es otro que estaba, otro Gustavo. Con usted. La idea es una cosa muy práctica, digamos. Es una vieja discusión sobre el intelectual, la locomotora del tren, el furgón de cola o el vagón del medio. ¿Qué es lo que tiene que ser el intelectual y el militante? ¿Dónde tiene que ubicarse? Esto no es de ahora, yo lo vi hace 50 años, pero aparte de eso, siempre critiqué lo mismo, es decir, se buscan ejemplos muy paradigmáticos, muy extremos, pero por ahí no se busca el ejemplo más inteligente, digamos. Si ustedes me dicen que Milei es el representante de la nueva política en la Argentina, yo les digo que entonces el Cancagullo fue un filósofo. Es decir, independientemente de que la familia Agullo tiene todas sus virtudes y demás, y el Canca tiene su coherencia que se la respeto desde hace 50 años, digamos, de ahí a pensar que puede filosofar es una cosa distinta, o que puede ser determinante en su concepto de cosa es una cosa distinta. Con Milei otro tanto. No podemos decir que Macri haya sido un gran presidente, no fue Frondizi. Convengamos que tiene bastante tinguería dando vuelta por ahí en el medio. Y lo que el país necesita es un tipo que tenga, digamos, una formación y una capacitación como para poder hacer algunas cosas. Yo, desde el punto de vista profesional, si yo no sabía hacer algo, tenía que capacitarme, porque si no a mí me mandaban en cana, si yo me mandaba una macana sin capacitarme. Negligencia, impericia, imprudencia, se muerden todas las cosas. Entonces me parece que tenemos, no sé, me parece que dentro de lo que es la militancia se requiere un poco la coherencia entre las ideas y el aspecto vital, lo que uno demuestra vitalmente. Fukuyama decía que los partidos políticos, por ejemplo, eran el espacio en donde todos los proyectos individuales se discutían y se mancomunaban en un proyecto de conjunto, que salía en un programa. Te decían más o menos, bueno, vamos a hacer tal cosa, porque era lo que más o menos todo el mundo pretendía que se hiciera, o le convenía que se hiciera. Y Fukuyama no era de izquierda, como digamos, no tiene que ver con la izquierda. Es decir, me parece que ladear demasiado el tema o sesgar demasiado el tema no es llegar al conjunto práctico de las cosas, digamos. Me parece que todo tiene un quantum práctico de beneficio individual, personal, para todos y para el conjunto y para cada uno. Desde la dictadura que empezó, después de la dictadura, la postdictadura que empezó a manejarse la libertad como, digamos, el proyecto alcanzable, a las nuevas cosas ahora en donde la libertad se está transformando en la obtención de derechos un poco más individuales, a lo que antes fue un poco la diferencia entre cómo manejó lo que fue el tema de la violencia política de la Argentina con la dictadura y, qué sé yo, por ejemplo, Italia con la Brigada Rosa. Es decir, son dos cosas completamente distintas. Obviamente hay 3.000 años de cultura de diferencia entre Italia y nosotros, pero si uno maneja cómo se resolvió el tema, es un núcleo duro de conceptos, sobre todo de derechos humanos, de defensa de la vida y ese tipo de cosas. Por eso, no sé, a mí me cuesta un poco, ¿cómo te podría decir?, enarcarme en la idea de la militancia exclusivamente. Yo he militado como tantos otros en otra época, pero desde el punto de vista práctico, le encuentro mucho más sustento al esfuerzo permanente, diario, cotidiano, orientado, moralista, si querés, desde el punto de vista de que es lo bueno y lo aceptable socialmente y para todo el conjunto. Qué sé yo, que salí con el bombo en la esquina, ¿no? Me parece observando las distancias, por supuesto, y entiéndanme, por favor, que estoy improvisando lo que estoy hablando, por ahí digo cualquier burrada. No, pero es justamente para Celsi las dos cosas son militancia, ¿eh?
Estoy de acuerdo, sí, pero a ver, Pasa que el bombo es lo que estigmatizaron como perfil de militante, ¿no? Si se quiere, esa es la categoría que los medios hegemónicos dicen que es militante, pero en la redignificación que hace Celsi sobre qué es el militante está la construcción de un discurso moral, ético, político, filosófico sobre el bien de la humanidad, claramente. sí, está bien, te acepto, Boris, el tema este, digamos, no me da, no tengo nivel como para poder discutírtelo, pero no me complementa. Después de la ¿Puedo agregar violencia algo? después de la violencia no existe nada. Perdón, profe, Sí, ¿puedo Juan. agregar algo? Me parece que está muy bueno lo que dice Gustavo. Y yo también rescato, bueno, dijo un montón de cosas, pero rescato algo que dice él de esta cuestión de que también pasa de como claramente la política es conflicto, dentro de la cuestión de la militancia se genera eso, y lo difícil que es agarrar y decir, bueno, unamos todas las ideas porque tenemos este proyecto y listo. Pasa, no sé, en la misma cuestión de militancia facultativa. ¿Cuántas organizaciones tenemos con las mismas ideas políticas y que están separadas por una cuestión proyecto facultativa o por diferencias entre ellas en todas las facultades? Nada, pasaba en, bueno, yo estudié en otra facu, pero en el momento de, creo que fue en 2019, el momento de las tomas de las facultades, eso, que ahora es algo como re tan lejano porque estamos acá enfrente de una computadora, ¿no? Como bueno, había diferencias entre una facultad de que como estaba apoyada por el consejo o por las autoridades de la facultad, no te iba a tomar la facultad, aunque tuviera las mismas ideas de la otra agrupación de izquierda, que sí te iban a dormir en la facultad. Bueno, nada, que todo eso sí es complicado, pero que es la vía, porque así mismo, como por ejemplo vos que nombrabas el feminismo, cuando se hizo el primer 8M, se empezó a gestar una idea de después que terminó la cuestión del aborto, y bueno, y todas las luchas feministas, fue por una organización colectiva que se hizo en las calles, con su diferencia, tenés adentro feministas radicales, feministas más progresistas, por así decirlo, tenés posturas abolicionistas sobre la prostitución, tenés regulacionistas, y eso hay en todos lados, pero me parece que es como inevitable, de que sí, el esfuerzo que plantea Gustavo de lo individual, de esto de vamos a, salgo en la esquina con mi bombo, lo que sea, y el colectivo, aunque tenga sus dificultades, es por ahí. Sí. Agustín, discúlpame un segundito. Hace Juan. 2 días se cumplieron 103 años de la reforma universitaria. Si lees el manifiesto liminar de la reforma universitaria del año 18, no hay nada en lo que vos puedes estar en desacuerdo. Sin embargo, en la década del 60, en la política universitaria de La Plata, pasamos desde el manifiesto liminar de izquierda al comunismo, volvimos a la revolución cubana, de ahí salimos al existencialismo, terminamos en el peronismo revolucionario de Cuba. Sin ir más lejos, leer lo que fue por qué nació FUR en el 66 y cómo siguió para cosas, y escuchame, es un compendio de la historia política de la Universidad Argentina, de La Plata sobre todo, y los distintos actores de La Plata. Siempre la universidad tuvo ese afecto societatis por la intelectualidad y por la política en sí, el manejo de llevar adelante la política. Cada etapa y cada vida, cada momento vital tiene también lo suyo. En los 70 el problema era cómo se manejaba el tema revolucionario, y el tema revolucionario era, algunos decían que había que hacerlo desde la universidad, otros decían que la universidad tenía que ir a la cola porque el que lo hacía era el pueblo, y había otros que decían, mira, hay que meterse en el medio y aportar lo que se pueda, y dejar de ser soberbio para ser locomotora, o dejar de ser retarretario para ser furgón de cola. De última instancia, cada uno fue lo que pudo y lo que supo en su momento. Y creo que en eso seguimos, pero
vos insistís, el afecto societatis del universitario por la discusión política es casi una marca en el orillo, digamos, casi es un ADN de nacimiento. Y todavía está en disputa, ¿no? Porque ahí es interesante pensar, trajiste, Gustavo, el manifiesto Eliminar de la reforma universitaria, que les recomiendo firmemente que lo lean porque es bellísimo. Y en una parte dice algo así como, lo que nos duele son las libertades que nos faltan, ¿no? Claro. Dice una cosa así. Una Corregime vergüenza si no, menos, Gustavo. una vergüenza menos y la libertad de que nos falte. Una vergüenza menos, y las vergüenzas que aún tenemos son las libertades que nos faltan, ¿no? Entonces también ahí, hablando de libertad y de cómo se está resignificando hasta hoy el concepto de libertad, ese era la utopía, lo que decíamos hoy, ¿no? Fe en la libertad, y esa fe, ese proyecto político era el que nos iba a acercar a una sociedad mejor y emancipada, ¿no? Con la lucha del estudiantil, en conjunto con el movimiento obrero, en conjunto, digamos, con la articulación de los sectores transformadores, para no decir revolucionarios, que también fue una categoría estigmatizada de la sociedad. Ahora bien, hay otra cuestión que Juan lo decía como conflicto, pero muchos le han llamado como violencia, ¿no? Incluso piensen que Marx decía que la violencia es la partera de la historia. ¿Por qué? La violencia es, si se quiere, la que hace la historia? Porque para transformar cualquier cosa, tenés que deconstruir un orden anterior. No puedes construir un orden diferente si no estás desarmando y destruyendo cosas que funcionaban antes así, ¿no? Entonces, bueno, es violento de repente tener que asumir, por ejemplo, criticar los privilegios en las masculinidades porque la lucha feminista, bueno, quizás sí, uno tiene que violentarse, ¿no? Tiene que deconstruirse para poder transformarse en un sujeto más igualitario, ¿no? ¿Es violento sacarme esos privilegios? Bueno, quizás sí, ¿no? Y más bien, bueno, la violencia significada de este modo no es algo que sea dañino, sino que es algo que justamente lo que hace es desacomodar el orden social. Digo, esto lo decía hasta Hannah Arendt, que hablaba de la violencia y de la necesidad de la violencia para cualquier transformación revolucionaria. Obviamente que nos va a producir ruido cuando las cosas se transforman, ¿no? Teníamos asumido cierto privilegio de consumo, entre comillas, y de repente ese privilegio de consumo se redistribuye como un derecho universal, entonces ya no es un privilegio de unos pocos que pierden esa situación de comodidad y se empieza a hacer un derecho universal. Bueno, eso claramente algunos lo pueden vivenciar como violento, pero ¿por qué? Porque están transformando una rutina y una comodidad que tenían asumida y naturalizada. Cualquier desnaturalización es un acto de violencia, ¿no? Entonces, por ahí, para no hablar de esta palabra violencia, que ha sido estigmatizada y se la ha asociado a cierta forma de construcción política, tenemos que hablar de conflicto, pero claramente todo lo que vimos en esta materia tiene que ver con poner en conflicto el orden, ¿no? Eso es la política, eso es el proceso de politización, y ese es el proceso de militancia, ¿no? Trasladar esa conflictividad a los distintos órdenes sociales, empezar a poner en conflicto otras cosas, ¿no? Ahí tenemos como un montón de comentarios. ¿Vos, Lucas, lo fuiste leyendo? Bueno, justamente uno de los que no había leído tiene que ver con la revolución pacífica, si es pacífico, si es violento, creo que es un poco lo que veníamos hablando recién, ¿no? Volvemos a lo mismo. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, dale. Lo quería preguntar antes, pero bueno, no interrumpí. Dale. Viste que usted nos había dicho recién que con el ejemplo del Frente de Todos había nacido para la oposición ante Macri, para que terminase ese gobierno. Hoy en día se hablaba, seguramente está al tanto, de una oposición para este gobierno actual, o sea, el del Frente de Todos, entre lo que es el PRO, el liberalismo. ¿Eso sería otro ejemplo, por decirlo de una manera? ¿De De articulación? cómo grandes masas... ¿Cómo? ¿De articulación? ¿O de qué? Sí. Sí, de articulación, de que grandes masas se unan ante otra masa. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ya Juntos por el Cambio ha sido una articulación, digo, está la coalición cívica, está el radicalismo, está el sector Claro. más liberal de propuesta republicana, digo, ya es una articulación, pero claramente ahora
buscan ampliar esa articulación para poder hacer frente al momento de la coyuntura electoral. Claro, Hay que claro. ver cuánto esa articulación es unidad de concepción. De hecho, en esto que dice Tiago, José, le sumo yo, hay una gran discusión a la interna de Juntos por el Cambio justamente porque hay una ala más dura, si se quiere, encabezada por Bullrich, que lo que dice ciertos sectores, bueno, no nos cerremos porque nosotros lo que tenemos es que articular y ganar elecciones, y una ala, si se quiere, más blanda, que lo que dice esto, bueno, no endurezcamos tanto el discurso, porque para articular y anudar otros sectores políticos, vamos a tener que ceder un poco lo discursivo, no hablar de, digo, por decir algo exagerado, no sé, la pena de muerte. Digo, entonces ahí hay un debate interno de cómo articular esas distintas representaciones políticas para llegar a la elección. Bien. Volviendo un poquito, recién lo mencionaba, no me acuerdo quién, que compañero o compañera, el discurso de Cristina. No sé si lo pudieron escuchar en la Ciudad de La Plata, en el Hospital de Niños y Niñas. Ahí Profe, claramente... Sí. Perdón que te interrumpa, es que había hecho una pregunta que quedó colgada y la verdad tengo la duda. Ah, buenísimo si la podés decir, porque no estoy pudiendo leer el chat. Sí, Si no querés, hay Lucas, problema. vos después léelo. Sí. Pasa que vamos. Dale, Fiona. Respecto a lo que habías dicho de que hay dos formas de armar un discurso, mi pregunta es, cuando lo hablas a través de la diferenciación, estás echándole la culpa al otro, o sea, ahí sos cualunque porque estás haciendo política, pero a la vez no te haces cargo de tu rol. No, en realidad son, primero que son teorías distintas y son lógicas distintas para conseguir la política, digamos, lo que dice Celsi y lo que dice Laclau. Pero más allá de eso, la diferenciación no sería decir yo soy inocente, el otro culpable, sino yo soy diferente al otro. ¿Por qué? Porque soy mejor, porque tengo otra idea o porque el otro es malo. Digamos, es otra lógica discursiva, que es decir, yo estoy en contra de la oligarquía, por ejemplo. Entonces el conflicto está, no es que no me estoy haciendo cargo de la contradicción y de la interiorización del antagonismo, sino que estoy diciendo, yo no soy como Macri porque Macri es tal cosa. ¿Ah? Es otra forma de identificación, pero funciona dentro de las construcciones discursivas posibles para construir una articulación política hegemónica o populismo en el caso de Laclau. Genial, sí, entendí, gracias. Respecto al chat, José, ahí tenemos, la única pregunta era la de Fiona y después tenemos definiciones respecto a lo que estamos hablando. No sé si querés que las lea o si no poder abrir. Dale. Bien, para que vamos a la de arriba, de todo, dice... El cualunque es un poco menchevique. En el marco de la Revolución Rusa de 1917, quienes proponían una lucha pacífica y querían llevar a cabo la revolución junto con la burguesía pacífica, o sea, que lo haga el otro, no hacer nada. Esa le habíamos contestado, de Gastón, Julio Gastón. Este es de Uriel. Julio Gastón viene acá abajo. ¿El de Julio ya le habíamos contestado? No, en la Ciudad de La Plata existen día a día masivas marchas y reclamos, Marchas y reclamos de diversas agrupaciones sociales que los medios desestiman publicar su reclamo y lo que ellos buscan visibilizar. De hecho, mediáticamente no se logra el objetivo en el municipio, lo soluciona con placebos básicos, recibir perritos de los reclamos por mesa de entrada. Me río porque trabajo ahí, y es un poco verdad. Bien. Bueno, la pregunta de Fiona, y después el último dice, los últimos dos, la militancia para el cualunque pareciera ser un hecho confuso que ha perdido legitimidad por la falta de integridad de quienes representan esos grupos políticos. Quizá la política no perdió valor como tal, pero sí quienes la representan cuando el conflicto pasa a ser agresivo. Y la última es la pregunta de la clase, que es, yo tengo dudas del trabajo final. Tiempo. Tenemos hasta las 11:30. Bien. Sí. Pensé que... Bueno, bien, es un poco lo que venimos hablando. Yo les preguntaba recién, como para volver también al texto de MUF, si escucharon el discurso de Cristina, para ver si identificaron cuál es el significante vacío de ese discurso, que es un significante que aparece a lo largo de todo el discurso y que se le va dando distintos sentidos, justamente por eso es vacío, se le va, no porque esté vacío de sentido, sino porque hay múltiples sentidos que disputan su hegemonía. Y además se va diferenciando a otras concepciones de la misma palabra que tiene otros sectores, ¿no? El discurso fue todo en torno a un significante vacío. ¿Alguien distinguió cuál era? ¿Que se anime? ¿Que se juegue?
No lo Si alguno escuché. de paso quiere decir de qué trató, porque yo tampoco lo escuché. ¿Cómo? Que si alguno quiere decir de qué trató, porque no lo escuché. Yo tampoco. Alguien habló hoy del discurso de Cristina, no me acuerdo quién. Juan, ¿fuiste vos? Yo lo cité, José, en un momento, quizás ¿Vos lo fui yo. citaste? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Y qué cita hiciste? El de la libertad, el libertad para, ¿no? Ese que dijo, no sé si te lo acuerdas, Agustín, ¿te lo acordás, no? Que estás haciendo así con la cabeza, ¿sí? ¿Lo querés? Ah, no, que No, hablaste de esto de, Sí, dale, dale. creo que era libertad para todos, algo así como decías, cuando hablamos de esta discusión de la libertad individual o la libertad general o esta libertad colectiva, creo que te referís a eso. Tampoco escuché el discurso, pero me parece que va por este lado medio todo esto que hemos hablado. Cuando hablaba de esto del barbijo, creo que habíamos dicho algo, no sé si era ese, pero antes hablabas de eso. Exactamente, casi como si lo hubieses escuchado. Bien, el significante vacío que recorrió todo el discurso de Cristina fue el de la libertad. La libertad le va dando distintas significaciones, y va diciendo cuál es el concepto de libertad que ella va a retomar y que va a sostener, y que promueve que les otros sostengan, y cuál es el concepto de libertad que combate, con el cual entra el conflicto, ¿no? Habla de los antivacunas en el discurso, habla de los terraplanistas, va identificando un montón de antagonistas, ¿no? De sectores que confrontan con ese posicionamiento de libertad en la cual ella articula un montón de demandas de la sociedad, pero básicamente la demanda principal que es, poder volver a tener una sociabilidad a través de la aplicación de vacunas, ¿no? O sea, cuando tengamos las vacunas vamos a tener libertad, eso es un poco el razonamiento que hace. En la salud, en esta campaña de vacunación, que no se tiene que politizar, dice, esta campaña de vacunación es lo que nos va a otorgar la libertad. O sea, la utopía está clara, todos vacunados, volvemos a esa sociedad y volvemos a tener esa libertad que gozábamos. Ahora bien, es súper interesante cómo además no es lo mismo leer ese discurso que escucharlo, ¿no? Que ahí volvemos a algo que retoma Mouffe. Es lo mismo leer el discurso en página 12, incluso en página 12 ponele que no lo recorte tanto, como La Nación o Clarín, ¿no? Que no lo deforme tanto, pero es lo mismo leerlo en página 12 que escucharlo, o peor, o sea, es lo mismo escucharlo que verlo, ¿no? Bueno, no es lo mismo, porque hay algo que le da al discurso la entonación, la corporalidad, la situación de enunciación, el contexto de enunciación, quiénes estaban al lado, quiénes eran los que escuchaban. Digo, hay toda una construcción discursiva que no es textual, si se quiere, siempre es discursiva, pero hay toda una construcción discursiva que no tiene que ver con el texto, sino que lo que hace es reforzar y generar algo que sí es importante destacar del texto de Mouffe, una dimensión afectiva, ¿sí? Mouffe les digo rápidamente para que lo puedan retomar para el trabajo final, Mouffe va a proponer un populismo de izquierda cuando hay un sujeto que funciona como locus, como lugar para la construcción del pueblo. Ese locus es el ciudadano para ella, ¿no? La ciudadanía. Cuando la ciudadanía y el pueblo coinciden, es decir, cuando tenemos unos sujetos populares, unas demandas que van a luchar por más derechos ciudadanos, ¿sí? Por más libertad, por más justicia, por más igualdad, entonces tenemos un populismo de izquierda. Ella lo que dice es que siempre el discurso democrático, que es un discurso de la igualdad, funcionó de una forma revolucionaria, porque cuando vos tenés una situación de opresión que no se identifica como opresión, sino como de subordinación, ¿no? Porque es natural que haya uno que mande y otro que obedezca, que haya uno dominante y uno dominado, se mete el discurso democrático en el medio y subvierte esa relación de opresión y la transforma en una relación, esa relación de subordinación y la transforma en una relación de dominación. Entonces, cuando tenemos significado como injusto, que uno mande y el otro obedezca, o que uno explote y el otro sea explotado, el discurso democrático va a ir creando voluntades transformadoras. Por eso para ella convergen el populismo y la democracia, ¿no? Pensemos
que bueno, ella también habla de otra sociedad, ella es europea, digo, pero Laclau, que era su exmarido, era argentino, entonces un poco el discurso democrático lo sumó ella desde la teoría y el discurso populista Laclau, y hicieron esta conjunción que es súper interesante para pensar cómo podemos hoy en día, también, con varias preguntas que hubieron en esta clase, cómo podemos pensar la transformación social, la lucha revolucionaria, ¿no? Cómo podemos pensar los conflictos desde otro lugar, que es desde el lugar de ampliación de derechos, de ampliación y promoción de derechos. Y ella agrega dos cosas más, rápidamente las digo. Una, el rol del Estado, que el Estado no es ese Estado enemigo, Estado que ni siquiera los anarquistas, ¿no? Sino que todos los antipolítica dicen que el Estado es, sino que el Estado es una plataforma, un escenario donde la lucha por la hegemonía o la batalla cultural tiene lugar. Entonces, el Estado lo que hace no es un instrumento neutral ni es un instrumento nocivo, sino que es un lugar donde se realiza esa articulación horizontal en la participación y esa articulación vertical en la representación. El Estado va a ser un lugar de construcción de hegemonía y una herramienta muy concreta para poder discutir el orden capitalista del mercado. Y en tercer lugar, que tiene que ver con por qué traigo el ejemplo de Cristina, la dimensión afectiva. Ella va a decir que la dimensión afectiva, que muchas veces se ve en torno a una idea, ¿no? Podemos decir que hay una idea que nos genera afectos. Yo milito por la patria liberada, y milito por la patria liberada, pero la conducción, la condensación de esa patria liberada a veces es una figura como Cristina, ¿no? Entonces, el liderazgo puede ser una idea o puede ser un sujeto, pero suele ser, en nuestras democracias, en estas democracias de América Latina, suele condensarse en una figura. Se suelen generar esos liderazgos carismáticos que no son otra cosa que significantes vacíos. Cuando decimos libertad, significante vacío articulador de voluntades colectivas. Cuando decimos Cristina, significante vacío articulador de voluntades colectivas. Es lo mismo, porque Cristina es lo que cada uno quiere que Cristina signifique. Porque Cristina es lo que articula las distintas demandas de muchos sectores diferentes. Entonces, Cristina, como nombre, es un significante vacío, más allá de que sea un liderazgo carismático. Pero bueno, volvemos a esto de la dimensión afectiva, que no es lo mismo escucharla, verla y leerla, justamente porque lo que dice Mouffe es que tenemos que pensar que además de la dimensión discursiva, hay algo que tiene que ver, dice ella, del orden de la afección, algo que me afecta, y como me afecta, tomo acción, ¿no? Afección. Me afecta algo externo, me afecta la injusticia social, me afecta la miseria, y entonces acciono, ¿sí? Tengo afectos, ¿no? Empiezo a desear transformar esa cosa. Entonces, el afecto tiene que ver con la afección y tiene que ver con la generación de afectos. Y esto es algo que tenemos que pensarlo porque es fundamental en la construcción de la identidad, va a decir, ¿no? Eso, y además es algo que no lo hemos trabajado con otros textos de la clase, así que por eso les recomiendo que para hacer el trabajo final vuelvan a Mouffe, porque es muy interesante esta nueva herramienta que da, que bueno, también la ha trabajado muchísimo el psicoanálisis, ¿no? Jorge Alemán, a pensar las subjetividades en general, pero que básicamente lo que concluye ahí es decir que un deseo solo puede ser contrapuesto con un deseo mayor. Entonces, el deseo neoliberal, que hoy es hegemónico, el deseo del modelo de éxito, del consumismo, necesito esa zapatilla, necesito ese no sé qué, ese deseo solo puede ser combatido con un deseo más fuerte, que puede ser, por ejemplo, el deseo que genera la militancia y la política. Así que bueno, eso es básicamente el texto de Mouffe, así que vamos directamente a las dudas del trabajo final, para que no me reten. ¿Qué dicen? A ver. Bien, la fecha de entrega. Primera pregunta de las fechas de entrega. Hay 2 fechas de entrega. Esto es a elección de ustedes. Ustedes eligen cuándo lo entregan. Lo pueden entregar la primera, que es la semana que viene, o la otra, que es dentro de 2 semanas. Los beneficios es que si la entregan la semana que viene van a tener más tiempo para el recuperatorio, ¿no? Se les va a dar la devolución antes, tienen más tiempo para recuperar en caso de que necesiten. Y bueno, claramente si entregan la segunda semana tienen más tiempo para trabajar esta primera instancia. Pero el recuperatorio es el mismo para las 2 instancias de entrega, ¿sí? Así que eso queda a decisión de ustedes. ¿Qué otra duda tenemos? Sí, justito la semana que viene tenemos un montón por lo menos yo tengo un montón de trabajos finales, ¿no? Imparciales.
Yo, con respecto al discurso que tenemos que elegir, en principio, en la consigna decía que no esté mediatizado, que no sea, haya tanta publicación, digamos. Pero después, más abajo, dice, si quieren busquen en artículos de los diarios, a ver qué dicen. O sea que mediatizado va a estar el discurso. Porque No, había a ver, pensado en un dos discurso cosas. de... Ustedes van a tener, ¿Cómo hacemos para buscar uno que no esté mediatizado, digamos? claro, ustedes van a tener un discurso base que la idea es que encuentren o un video sin cortes, ¿no? Como cualquier discurso que haya sido grabado, en un acto, en una sesión del Congreso, en una movilización o en una cadena nacional, digo, cualquier discurso que esté grabado. Generalmente esos discursos suelen estar desgrabados, además para evitarles una complejidad, porque, bueno, los discursos de los dirigentes políticos importantes se desgraban todos, están en algunas páginas de internet. Los discursos del Congreso están todos en las versiones taquigráficas que pueden encontrar en la página institucional de diputados o de senadores. Y si no, directamente trabajan con el audio. Yo lo que les recomiendo es que traten de tenerlo, aunque sea una parte escrita, ¿no? No es Bueno, que, yo había no les vamos elegido... a pedir que entreguen lo escrito, no le vamos a pedir que entreguen el discurso, pero les va a servir a ustedes para poder visualizarlo y poder encontrar más fácilmente cuáles son esos significantes que vuelven una y otra vez, que se está disputando sentido, cuáles son las cadenas de equivalencias que se hacen cuando se nombran distintas demandas, distintos sectores, con quién se confronta, ¿no? A mí siempre, la verdad, me viene bien tener el texto impreso y empezar a marcarlo, porque aparece mucho más fácil, ¿no? Eso respecto a la selección del discurso. Ya voy a tu segunda pregunta. ¿Cómo es tu nombre, Fernando? Yo soy Felipe. Felipe. La segunda cuestión es que ustedes pueden usar materiales complementarios. ¿Para qué? Para conocer el contexto ideológico, histórico, político. Puede ser de Argentina, puede ser de cualquier lugar del mundo el discurso, ¿no? O puede ser un discurso de ahora, o puede ser un discurso histórico. Entonces, lo que pueden hacer es buscar materiales complementarios como notas de medio de comunicación, otros discursos de otras personas sobre el mismo tema, información de Wikipedia o de donde sea de quién es esa persona, ¿no? Todo eso les sirve como materiales complementarios para hacer el análisis. Muy importante que cualquier material que usen esté bien citado. Lo citamos ahí mientras hacemos el relato, digamos. Exactamente. Porque yo tenía pensado hacer el discurso cuando abre las sesiones extraordinarias, pero en 1952, ante la Cámara de Senadores y Diputados, que empieza a enaltecer a la mujer, o sea, en el principio de del discurso. Pero bueno, y eso es fiel porque está transcrito por las cámaras, ¿no? Por el Congreso. Sí, yo lo que digo es que no esté mediatizado para que no vayan a el título de Clarín, que es obvio que está distorsionado, cortado, ¿no? Que hay un proceso de jerarquización y selección, y bueno. Pero sí es importante, y lo destaco una vez más, porque hemos tenido problemas en años anteriores, que todas las citas estén bien hechas. Porque si no está bien citado, entre comillas, y con la cita de dónde sacaron, bueno, básicamente es considerado plagio, ¿no? Si hay algo copiado idénticamente, que no está la cita de qué fuente utilizaron, es una falta grave para la facultad. Entonces, fíjense de siempre ser muy prolijos con la edición del texto. Obviamente, pueden citar cosas externas y también vamos a promover que citen cosas de la cátedra, ¿no? Si pueden analizar el discurso con más textos, mejor va a ser la nota, ¿no? Si toman 3 textos, bueno, están ahí medio al límite como para aprobar. Si toman 6 textos, ¿no? Van recorriendo los textos que hemos visto en toda la materia, que no son mucho más que eso, son 7 u 8 si no me equivoco. Bueno, entonces se nota que leyeron todos los textos obligatorios, que se apropiaron de las herramientas conceptuales de esos textos y que las utilizaron para hacer un análisis de la realidad. Eso, si pueden hacer todo eso, es un 10, digamos. Esa es la graduación de la evaluación. José, ¿Te puedo preguntar algo? Ahí, bueno, dale. Habla tranquilo. No, iba a proponer si querían que lea las 2 o 3 preguntas que hay en el chat, que por ahí son preguntas comunes, y después seguimos haciendo preguntas en todo caso, si les parece. Si no están respondidas, porque ahí hay... Vamos con todas juntas. Si Dale. querés arrancar, Tiago, y después leemos la del chat.
No, era simple mi pregunta. Si usted en un momento dijo que, bueno, había que desarrollarlo mediante poner información de quién era la persona de la que habló el discurso, ver qué otras personas qué dijeron al respecto, etcétera, etcétera. Así lo podríamos ir desarrollando, ¿no? Sí, 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 sí. Todo eso es información complementaria que siempre va a ser bueno. Ahora, lo que sí tienen que hacer es analizar el discurso que eligieron. Y al Claro. principio del trabajo tienen que poner el link de dónde encontrar ese discurso, porque si nosotros tenemos alguna duda de si lo analizaron bien o no, bueno, vamos a ir a leerlo. Así que tiene que estar sí o sí el link. ¿No sería al Otra- final con la bibliografía? Al final con la bibliografía puedes poner el link. No importa, al principio al Listo. final, pero que esté el link. Listo, perfecto, perfecto. Gracias. Hola, José. ¿Puedo hacer una pregunta antes de Buenas, que pasen sí. Dale. Yo quería preguntarte si el discurso puede ser, por ejemplo, de diputados, de algún proyecto de ley o alguna cosa, o tiene que ser sí o sí de un presidente o alguna autoridad mayor. Cualquier referente político, social, cultural, de derechos humanos, cualquiera que ustedes quieran, y claramente sí, un diputado o diputada está buenísimo porque va a ser muy fácil, además para hacer el trabajo lo van a distinguir rápidamente. Pero cualquier referente, lo importante es que sea un discurso oral. En la mayoría de los casos los discursos orales suelen ser más evidentes para el análisis, y bueno, que sea como referente de alguien, ¿no? Porque generalmente las personas que no tienen ninguna responsabilidad sobre nada pueden decir cualquier cosa y no por eso están construyendo hegemonía. Pero si vos sos parte de un colectivo, sos referente de algo, bueno, generalmente va a aparecer todo esto, va a aparecer el antagonismo, va a aparecer la cadena de equivalencia, va a aparecer el significante vacío. Así que busquen eso. Hay algunos casos, por ejemplo, que pueden encontrar un comunicado de una organización civil o una ONG que no hay una persona que la firma y que van a encontrar igual todo esto, ¿no? Que estamos trabajando en la materia. Pero es más difícil, por eso yo les recomiendo que busquen un discurso. Si van a elegir una organización civil, vayan a el discurso del presidente de Greenpeace, ¿no? O sea, vayan a personas. José, Sí, puede ser un gracias. deportista. ¿Se cortó? Un Puede ser un deportista. deportista. ¿Repetí, Fernando, que se cortó? Sí, puede ser un deportista. Sí, Listo. pero tiene que ser como, no sé, el que lucha por la igualdad de género en el deporte, digamos, o no sé, alguien que lucha en contra de la hegemonía de la FIFA. A ver, puede ser cualquier referente, pero tiene que tener una lucha atrás, ¿no? Tiene que estar buscando transformar el orden social. Politizado. Lucas, ¿querés leer las preguntas? Dale, dale, dale. Bueno, la primera es, cortita del pie, ¿cuándo es la fecha del recuperatorio? Está ahí en la... Igual, además, Está escrito en el Fiona muro. contestó, además. El 15 me parece, si no me Exactamente, equivoco. 15 de julio. Después pregunta Ramiro, profe, ¿en la fecha de la primera entrega vas a corregir algo con la posibilidad de modificarlo para la segunda fecha o solo son 2 posibles entregas a elección propia de cada uno? No son. La primera, la posibilidad de modificarlo siempre para la misma fecha que es para la fecha de recuperatorio. Hay algunos que van a tener más tiempo para trabajar esas modificaciones y otros menos, según la fecha que elijan para la primera entrega. ¿Sí? Pero ustedes van a hacer una entrega, idealmente, y va a estar aprobado, o como mucho 2, que es si tienen que recuperar. Es decir, van a tener o un aprobado con la nota como devolución, o una devolución de desaprobado porque lo tienen que corregir. Bien. Después Marina pregunta... Profe. Sí, perdón. Dale, Flavia. ¿Puede ser un discurso actual, o sea, que sea reciente, o tiene que ser así de un poco antiguo? No, puede ser. Todo. De ayer puede ser. Cuando quieran. Lucas. Marina pregunta si podrías dar un ejemplo de qué trabajo deberíamos elegir. El discurso de Cristina del martes, ahora no lo pueden usar. Y sí, si les doy un ejemplo, les voy a sacar margen de acción. Bien. Ignacio pregunta un poco esto que ya fue respondido, si puede elegir el discurso de un diputado en una sesión. También, Ramiro, si puede elegir el discurso de un movimiento social feminista como Ni Una Menos. Sí, totalmente.
¿Podemos excedernos del límite de páginas? Es otra de las preguntas. Sí, sí vale la pena, digamos. Si van a poner un montón de anexos y citas textuales que llevan... A ver, nosotros le damos un formato justamente porque consideramos que el análisis se puede llevar a cabo en ese formato. Ni robar con las páginas, digo, poner márgenes de 5 centímetros y interlineado 2,5, no, ni letra, no sé qué, no. Y tampoco excederse innecesariamente porque amplía las posibilidades de error también cuando ponen más cosas. Así que nosotros creemos que 6 carillas es más que suficiente para un trabajo de estas características en esta instancia de la carrera. Bien. No van a estar desaprobados por pasarse un poco la carilla. Sigo. Ignacio Jano pregunta, ¿cómo citamos el discurso? Porque por ahí no tiene número de página. Cuando sean citas de internet se pone el link. Simplemente. Y lo citan diciendo o el nombre del periodista que escribió la nota, o el nombre de la persona, si no sé, si es un medio digital o algo así, el nombre de la persona, pero no se pone número de página. Se cita con el año, si lo encuentran, o si no, en las referencias, el link. Fuente, consultado en, y pegan el link. José, nosotros cuando Sí. citábamos, cuando nos enseñaron así citas directas, también ponías vos ponerle un texto, así un pedacito del texto, con comillas, y pones afirma tal. Lo afirmó tal. Claro, esa es una cita directa periodística, pero no académica. La académica tiene que tener referencias bibliográficas, que tienen que estar al final del trabajo, y donde tienen que estar todas las fuentes. Bueno, listo. Ahí eso iba a ser una pregunta yo. Yo, por ejemplo, quiero transcribir una frase de Damián o de Laclau, que hablas tanto. Entonces, yo copio eso porque es coherente con el relato que voy haciendo y después Entre lo pongo comillas. abajo, lo pongo abajo en la bibliografía. Y en la bibliografía lo citas. Sí. ¿Otra pregunta, Profe, Luca? Perdón, yo tengo una consulta. Sí. Cuando citas con norma APA, no te aparece para poner la página, por ejemplo, pero no pasa nada, ¿o no? No, obviamente ya si citan con norma APA, nosotros estamos agradecidos, pero no tienen que conocer las normas APA para este trabajo en esta instancia. ¿Sí? Bueno, gracias. No lo están publicando en una ponencia, pero sí es importante que, a ver, básicamente que esté el encomillado y que no se apropien de ninguna frase que no sea propia. ¿Sí? Eso es lo más importante. Si la cita está más o menos prolija al final, no lo vamos a evaluar. ¿Alguna otra pregunta rápidamente? Porque ya estamos en el horario de finalización. ¿Lu? Bien, tenemos 17 mensajes nuevos, así que... ¿El discurso puede ser de un movimiento social, por ejemplo? Sí, otra. Entonces, en base al discurso elegido, ¿hay que analizarlo con los contenidos vistos? ¿Sí o sí tienen que estar todos los textos o solo los que consideramos útiles? Cuantos más textos, mejor nota. A ver, todos los textos, como vimos hoy, los recorrimos a todos los textos y todos son asociables con cualquier tema. Obviamente por ahí hay uno que no le cierra, 2, 3, no tienen que estar todos, pero cuanto más mejor. Bien. Valentina hizo una pregunta parecida, así que si te parece porque pregunta si es obligatorio usar todos los textos, porque por ahí hay alguno que no le sirva para lo que quiere analizar. Después, si tenemos consultas, ¿las hacemos por el Classroom o por correo? Classroom, siempre. Pregunta, no tiene que ser sí o sí de Argentina, ¿no? El discurso No. analizado. Bien. ¿Puede ser Pasapalabra. Sí. ¿Puede ser la lucha contra el bullying? Sí. Tener que relacionar como mínimo los 6 conceptos que están en la consigna, no hace falta que sean todos los textos. Bueno, esto lo está contestando el compañero. No. Me imagino que la bibliografía al final no cuenta en el límite de páginas. No. Profe, la dejo, me tengo que ir, un gustazo. Pregunta bastante tonta, quizás, jaja. ¿La nota será más alta si desarrollamos más conceptos? Sí.
Mientras mayor problematización demuestren y mayor apropiación de los contenidos, obviamente eso es lo que determina la nota. Perfecto. Y llegamos a la última. Que dice, en el Word del 2010 que tengo no me aparece la pestaña de referencia. ¿Cómo podría ser? No, es que en realidad lo ponen al final del texto, no tienen que hacer notas al pie. ¿Referencia se refiere a notas al pie? Supongo. No sé si Mari querés decirlo oralmente, quizás es más claro. Se ponen al final igual, tampoco es que como puedan. Bien, y ahí... Bueno, ¿estamos? ¿Alguna otra yo quería pregunta? hacer una acotación, capaz que Sí. nos sirve a todos. Sí. Las clases que dieron ustedes están muy buenas y siempre relacionaron con el autor anterior o con otros autores anteriores. Lo digo para que relacionen ellos, si les sirve a todos, relacionar todos los textos con el tema que van a elegir o con el discurso que van a elegir. Gracias, gracias. Sí, sí, obviamente. Nosotros les recomendamos que vayan a YouTube y revean las clases, cualquier cosa como para recordar los textos que leímos hace varios meses. Bueno, compañeros, si no hay ninguna otra consulta. Ahí, yo no sé, Mari, vos tenés el micrófono abierto, tenés micrófono como para consultarlo por acá y que sea más claro que por el chat. Hagamos una cosa, ¿por qué no nos escribís en el Classroom o por privado a mí o a Lucas? No. Así te asesoramos sobre la herramienta, porque... Dale, buenísimo. Bueno, entonces cerramos, si no hay más preguntas. Yo simplemente decirles que ha sido un gusto compartir este espacio, pero que espero que pronto nos podamos estar cruzando en los pasillos de la facultad. Sabemos que ustedes son nativos de esta forma de facultad y que por ahí ven más sus beneficios que nosotros, que extrañamos un poco, estamos un poco nostálgicos con las aulas. Pero bueno, cuando tengan también el punto de comparación, que hoy no lo tienen, se van a dar cuenta de que justamente lo que pasó un poco acá hoy se potencia en las clases y está buenísimo poder tener ese espacio de reflexión y de producción colectiva de conocimientos. Así que espero que pronto nos estemos cruzando en otros espacios de la facultad, en otros de sus recorridos académicos, pero que nos estemos viendo. Y bueno, agradecerles la paciencia y cualquier cosa estamos a disposición en el Classroom. Si surgen dudas en estas semanas, cuando relean la consigna, nos vamos respondiendo por ahí. Y eso, no sé, Lucas, si querés agregar algo. No, lo mismo, agradecerles y bueno, que no abandonen la facultad en este proceso de virtualidad. Digo que la facultad es mucho más linda e interesante en la presencialidad. Digo, periodismo en su plenitud y ahí presencialmente es una cosa para no perdérsela y una experiencia para atravesar desde lo cultural, desde lo político, desde lo social. Así que nada, avanzar que ya salimos de esta y nada, bueno, después agradecerles por la amabilidad, por la paciencia, por cómo prestan atención, por cómo participan y decir, bueno, que siempre es un gusto acompañar a José en la ayudantía porque cada clase uno va aprendiendo un poquito más y hasta recordando cosas que uno va olvidando por ahí, ¿no? De todos los cuatrimestres. Así que nada, simplemente eso, agradecerles por la amabilidad y el compañerismo que han tenido con ustedes y se ha visto también reflejado en el Classroom. Muchísimas gracias igualmente y saludo a todos los chicos y suerte para el examen. Muchos éxitos y fuerza en esto que ya es el momento más difícil para ustedes, pero falta poquito, así que si llegaron hasta acá, como dijo Lucas, último esfuerzo, que siempre es mejor promocionar. Nosotros sabemos por experiencia que los que no promocionan después están 2 años, que no rinden al final, dando vueltas, así que los incentivamos a que hagan este esfuerzo, pero que ya la cierren porque ya participaron, vieron todas las clases, ya está, ya falta poquito. Así que, nos seguimos hablando por el Classroom. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, nos vemos. Chao, hasta luego, gracias. Felices Chao. fiestas. Felices fiestas. Ese del cuatrimestre Feliz que viene. receso invernal, no sé. Y se quedan siempre los que no estaban viendo la clase y que dejaron el Zoom prendida. Son un par, ¿ves? Yo siempre me quedo al final para ver eso. Chao, Lu. José, perfecto. ¿Querés que te lo mande esto ahora por WhatsApp? ¿Lo descargo y te lo mando? No, por WhatsApp. Vas a tener que subirlo en WhatsApp. O por mail. O te doy la contraseña y lo subís. Ahora arreglamos, porque esto está quedando grabado. Dale. Chao.